Es grato comunicarme con ustedes por medio de esta vía. El, el último tema del último zote es digestivo. Ya. Este tema es importante. ¿Por qué? Porque fíjense, van a intervenir para preparar el bolo alimenticio las glándulas salivales. Ya. Entonces, empezamos con el tema de reforzamiento, porque en realidad este tema lo tienen en la plataforma. Lo que van a ver es para que se den cuenta mejor, por eso se llama de refuerzo. Universitarios, es grato saludarles a ustedes. El tema de retroalimentación que preparé es aparato digestivo, pero para empezar, tienen que saber qué es aparato. Aparato es el conjunto de órganos histológicamente diferentes, pero que van a cumplir una función. Por ejemplo, el aparato circulatorio, el aparato respiratorio, el aparato urinario. En este caso, el aparato digestivo. ¿Cuál es su función? La digestión. Digestivo, ¿dónde empieza? Empieza en la boca y termina en el ano. En realidad, el aparato digestivo es un tubo, por eso también se llama tubo digestivo. Fíjense, vamos a ver al tubo digestivo. Empieza en la boca, continúa por la bucofaringe, por la laringofaringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, que está constituido por dos partes, el duodeno y el yeyuno ilio. Luego el intestino grueso, constituido por el ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente y el colon ilopélvico, llamado también colon sigmoideo. Luego se continúa con el recto y termina en el ano. Si se han fijado, el tubo digestivo no es uniforme. En algunos lugares presenta en su trayecto dilatamientos. En este caso, fíjense, el estómago es una parte dilatada del tubo digestivo. Ahora, el intestino delgado, fíjense, es más delgado que el grueso, ¿no? Ya, muy bien. Todo el tubo digestivo mide más o menos de 9 a 10 metros de longitud. 9 a 10 metros de longitud. Ya, vamos a hacer esta clase un poco amena. A ver, les dije que el tubo digestivo empieza en la boca. Ya, no si se introduce un pedazo de pan a la boca, ya, en la boca intervienen, fíjense, los dientes para cortar y triturar ese pedazo de alimento que nos hemos introducido. Interviene la lengua, ya batiendo el trozo de alimento que hemos introducido a la boca, ya para formar el bolo alimenticio. Intervienen las glándulas salivales, intervienen las dos parótidas, las dos glándulas submaxilares, las dos glándulas sublinguales, fíjense, para formar el bolo alimenticio, incluso las glándulas pequeñas, las labiales, las linguales, las palatinas, incluso intervienen. Ya, ahora ese bolo alimenticio pasa a la faringe.
Pero ¿a qué parte de la faringe? ¿Se acuerdan que la faringe tiene 3 porciones? La sinofaringe, la orofaringe, la laringofaringe. El bolo alimenticio pasa, fíjense, a la bucofaringe u orofaringe, luego a la laringofaringe, y hasta llegar a la parte superior del esófago. Ese trayecto, o sea, el bolo alimenticio que pasa de la boca a la faringe hasta el esófago, ya se llama deglución. ¿Se acuerdan que en la deglución hay 3 tiempos? El tiempo bucal, el tiempo faríngeo y el tiempo esofágico. Muy bien. Ya. Ahora, el bolo alimenticio ha llegado al esófago, fíjense. Ya, desciende por el esófago. Ahora, ¿qué es el esófago? El esófago es un conducto muscular. Un conducto muscular mide más o menos 25 centímetros de longitud. Tiene 3 porciones. Una porción cervical que se extiende del borde inferior de la sexta vértebra cervical a la segunda vértebra dorsal. Presenta una porción torácica de la segunda vértebra dorsal a la 10ª vértebra dorsal, o sea, hasta el diafragma. Atraviesa el diafragma. El diafragma está a nivel de la 10ª vértebra dorsal, ¿ya? Y el esófago llega hasta el estómago, ¿ya? Hay una unión llamada gastroesofágica. Esa unión, ya que está a nivel de la 11ª vértebra dorsal. ¿Cuál de las porciones del esófago es la más corta? Es la abdominal. La abdominal es la más cortita. Muy bien. Ahora, cuando el bolo alimenticio está pasando por el interior del esófago, fíjense, el esófago internamente presenta pliegues verticales. Ya, ya. Si el bolo alimenticio es medio fluido, entonces va a llegar fácil al estómago. Ya. Pero si no está bien preparado el bolo alimenticio, ya, va a descender lentamente. Incluso puede haber dolor al pasar el bolo alimenticio por el esófago. Y ahí se recibe el nombre de odinofagia. O puede haber también dificultad en el paso del bolo alimenticio por el esófago y recibe el nombre de disfagia. Disfagia. Muy bien. Esófago es continuación de la faringe. No se confunda con esto que es la laringe. La faringe está por detrás de la laringe. Y así se fijan, el esófago no está un poco uniforme, fíjense. En algunos lugares es estrecho, pues presenta 4 estrechamientos. Un estrechamiento superior es el estrechamiento cricoideo, porque se encuentra a nivel de la parte inferior del cartílago cricoides. Otro estrechamiento, el estrechamiento aórtico, que está a nivel del cayato de la aorta. Otro estrechamiento, el estrechamiento bronquial, que está a nivel de los bronquios, derecho e izquierdo. Y otro estrechamiento en la parte inferior, a nivel del diafragma, estrechamiento diafragmático o estrechamiento frénico. Muy bien. Ahora, el bolo alimenticio, fíjense, llega al estómago. Llega al estómago. Ya pasa este esfínter, el esfínter gastroesofágico. O sea, la unión del esófago con el estómago se llama unión gastroesofágica o cardias, porque aquí se encuentra el corazón. Muy bien, cardias. Ya una vez que el bolo alimenticio ya ha penetrado la unión gastroesofágica, ya va a llegar ya al estómago.
El estómago es continuación del esófago. ¿Dónde se encuentra el estómago? Se encuentra en la cavidad abdominal. ¿Pero dónde? En el epigastrio. Se encuentra en el epigastrio. El estómago tiene una capacidad de 1000 a 1500 centímetros cúbicos. ¿Qué presenta el estómago? Presenta una parte media llamada cuerpo, un extremo superior abultado llamado tuberosidad mayor, un extremo inferior poco abultado llamado tuberosidad menor. Ya, presenta dos curvaturas. La curvatura mayor se extiende desde la unión gastroesofágica o cardias hasta la unión gastroduodenal o pílor. Y a la curvatura mayor se encuentra a la izquierda del estómago, fíjense. La curvatura menor es más cortita, se extiende desde la unión gastroesofágica hasta la unión gastroduodenal o pílor. Y se encuentra a la derecha del estómago. Interiormente el estómago presenta pliegues verticales y oblicuos, fíjense. Y contiene jugo gástrico y ácido clorhídrico. Ya. Aquí llega el bolo alimenticio del esófago y ese bolo alimenticio se va a transformar en quimo. Se va a transformar en quimo. Bueno, el estómago presenta dos caras. Aquí estamos viendo la cara anterior del estómago. Y la otra es la cara posterior que mira hacia atrás, que vemos en la cara anterior. La parte superior de la cara anterior está en relación con la cara inferior del diafragma. Ya, el diafragma no es tan horizontal, sino es como una cúpula, puesta en relación una parte con la cara anterior del estómago. Después está en relación con esto, fíjense. Esto está inclinado hacia arriba. Ya, está en relación con la cara inferior del lóbulo izquierdo del hígado. Ahora, por abajo, la porción abdominal de la cara anterior, que es esto, está en relación con la pared anterior del abdomen. Bien. Ahora, su cara posterior, que no se ve aquí, pero mira hacia atrás la cara posterior. La cara posterior, ¿con qué está en relación? También con el diafragma, ya, por arriba. Y allá se dice que el diafragma no es tan horizontal, es como una cupa. Ya, también está en relación con el riñón izquierdo, con la cápsula suprarrenal izquierda, está en relación con el cuerpo y cola del páncreas y con una parte del colon transverso por medio de su mesocolon. Fíjense, relaciones por detrás. Ahora aquí vemos el epiplón menor que está naciendo de la curvatura menor del estómago en dirección al hilo hepático. Pues se llama esto, el epiplón menor también se llama ligamento gastrohepático. Aquí vemos el epiplón mayor, ya, el epiplón mayor que está aquí partiendo de la curvatura mayor del estómago. El quimo que se ha formado en el interior del estómago va a pasar al intestino delgado. ¿Por dónde va a pasar el intestino delgado? Va a pasar por el píloro, llamado también portero. El píloro es la unión gastroduodenal. Ya. El quimo va a recorrer
todo el duodeno. Ya, el intestino delgado, llamado también intestino tenue, consta de dos porciones. Una porción fija, que es esto, es el duodeno, carece de meso, y la otra porción móvil, que es el yeyuno ilio. A ver, el duodeno, la parte fija del intestino delgado, mide más o menos 25 centímetros de longitud, presenta 4 porciones, una primera porción casi horizontal, una segunda porción vertical, la tercera porción horizontal y la cuarta porción ascendente. Ya. La primera porción, ya, casi horizontal, porque es un poco oblicua hacia arriba y hacia atrás. Ya. La cara anterior de la primera porción está en relación con esto, fíjense, con la vesícula biliar, que contiene en su interior la vesícula biliar, que es un reservorio, contiene bilis. Ya. También está en relación la cara anterior de la primera porción con una parte de la cara inferior del hígado. Por eso cuando se diseca esto en cadáver, se ve teñido de verde. Ya, la cara posterior de la primera porción está en relación con la columna vertebral, con la vena cava inferior, está en relación con la vena porta, está en relación con este conducto, con el conducto colédoco, está en relación con la arteria hepática y con la arteria gastroduodenal, fíjense, la cara posterior de la primera porción del duodeno. La segunda porción es esta, vertical, se extiende de la primera vértebra lumbar a la cuarta. Y a su cara anterior de la segunda porción está en relación con el colon transverso. Colon transverso. Bien. La cara posterior de la segunda porción está en relación con la vena cava inferior, con el riñón derecho, con el uréter derecho, con los vasos renales derechos. Fíjense, la cara posterior de la segunda porción del duodeno. La tercera porción horizontal está a nivel de la cuarta vértebra lumbar. La cara anterior de la tercera porción está en relación, fíjense, con la arteria mesentérica superior, con la vena mesentérica superior o vena mesosaica mayor. Está en relación, aquí no se ve, está en relación con las raíces del mesenterio y con las asas intestinales. La cara anterior, ¿ya?, de la tercera porción. La cara posterior. La cara posterior de la tercera porción está en relación con los músculos psoas derecho e izquierdo, ya con el uréter derecho, ya también con la vena cava inferior y con la arteria mesentérica inferior, fíjense. Lo más importante del duodeno, que es en la cara interna de la segunda porción, desemboca el conducto colédoco, fíjense, en la cara interna de la segunda porción. ¿Qué lleva el conducto colédoco en su interior? Lleva bilis. ¿Y para qué sirve la bilis? Para degradar las grasas. Para degradar las grasas. Ahora, la glándula, el páncreas, es una glándula mixta de secreción externa, porque elabora jugo pancreático y desemboca, fíjense, por este conducto, el conducto pancreático duodenal, esto, o conducto de Wilson. Este conducto se va a unir con el conducto colédoco y ambos van a desembocar en la cara interna de la segunda porción del duodeno. Ya. El páncreas se llama también glándula de secreción interna. ¿Por qué? Porque elabora insulina. Ya, muy bien. La cuarta porción es ascendente. Ya. La cara interna de la cuarta porción está en relación con la cabeza del páncreas, o sea, con el gancho de la cabeza del páncreas.
Ahora, la primera porción, la segunda, la tercera y la cuarta rodean a la cabeza del páncreas. Rodean a la cabeza del páncreas. Ya. Ahora, el duodeno se continúa con el yeyuno ilion por este ángulo. Es el ángulo duodeno yeyuno. Ya. Para que no se olvide. El duodeno empieza en el píloro y termina en el ángulo duodeno yeyuno. Ya. Para que no se olvide, aquí les voy a mostrar, fíjense, la desembocadura del conducto colédoco y la desembocadura del conducto de Wilson. Miren, se unen los dos y ambos van a desembocar en el duodeno. ¿En qué porción del duodeno? En la segunda porción. ¿En qué parte de la segunda porción? En la cara interna. Fíjense. Wilson, o pancreático duodenal también se llama, desemboca, fíjense, en la cara interna de la segunda porción del duodeno. El conducto colédoco va a llevar bilis y el conducto pancreático de Wilson va a llevar jugo pancreático, fíjense. No se olvide. El intestino delgado, llamado también intestino tenue, les dije que consta de dos porciones. Una fija, que es el duodeno, y la otra móvil, que es el yeyuno ilion. Ya, el yeyuno ilion, ¿dónde empieza? Empieza a nivel del ángulo, o sea, empieza en el ángulo duodeno yeyunal y después de hacer su recorrido largo, termina en el ángulo iliocólico o iliosecado. El yeyuno ilion mide más o menos de 5 a 7 metros de longitud. Ya. Yeyuno ilion, ¿por qué? Porque presenta dos porciones, una superior y yeyuno. Yeyuno, ¿por qué? Porque al disecar se vea esa parte vacía, las asas superiores, que son superpuestas, y las inferiores, o sea, lo que corresponde al hilo, las asas eran yuxtapuestas, o son yuxtapuestas. Muy bien. Ahora, el yeyuno ilion está unida a la pared abdominal posterior, o sea, a la pared posterior del abdomen, por un mesenterio, o sea, por una raíz que mide de 18 a 20 centímetros de longitud, pegada a la pared posterior del abdomen. ¿Ya? ¿De dónde a dónde empieza? Desde el ángulo duodeno yeyunal hasta la articulación sacra ilíaca, pero del lado derecho. Muy bien. En el interior del yeyuno ilion se realiza la absorción, ¿ya?, de las sustancias que nos van a servir, o sea, las sustancias nutritivas. Ya. El quimo que ha pasado del estómago, que ha pasado por el duodeno y ha llegado al yeyuno ilion, en el yeyuno ilion hay cualquier cantidad de enzimas, ya, que van a degradar, ya, a las proteínas en aminoácidos, ya, y a las grasas en kilomicrones. Fíjense. Entonces, en el intestino delgado, o sea, en el yeyuno ilion, el quimo se transforma en quilo, o sea, una sustancia lechosa donde la parte asimilable va a llegar al organismo, ¿ya? Y la desasimilable lo va a pasar al intestino grueso. El intestino grueso, también llamado intestino craso, es continuación del yeyuno ilion.
presenta los siguientes segmentos. Presenta el ciego, presenta el colon ascendente, presenta el ángulo hepático, el colon transverso, el ángulo esplénico, el colon descendente, el colon sigmoideo, llamado también colon hilopélvico, el recto, y termina en el orificio anal. El intestino grueso empieza en esta porción ampulosa llamada ciego. Ya. Y el ciego se encuentra en la fosa ilíaca derecha de la cavidad abdominal. Ya. Ahora, el ciego presenta una prolongación, ya, llamada apéndice. Ya. Y el apéndice mide más o menos de 8 a 9 centímetros. Con relación al ciego, tiene las siguientes posiciones, el apéndice. Una posición interna, descendente, que es la más frecuente. Una posición posterior o retrocecal, una posición inferior o subcecal, y otra intermedio que es el retrocecocólica. Muy bien. El interior del apéndice presenta una mucosa, ya, pero presenta tejido linfoideo, ya, o sea, también es un órgano de defensa, pero frecuentemente se inflama, como en las apendicitis, y se elimina fácilmente con una operación. Ya. El intestino grueso, ya, empieza, fíjense, la porción ascendente del intestino grueso, o sea, el colon ascendente, empieza en el ángulo ileocecal. Ya. El orificio, o sea, el ángulo ileocecal presenta, es una válvula, ya, pero presenta dos valvas, una superior y otra inferior, y los dos actúan ya como una válvula. Es la válvula ileocecal o válvula ileocólica o válvula de Bowing o válvula de los boticarios. Ya. El colon ascendente sube casi verticalmente, llega al ángulo hepático. El ángulo hepático se encuentra entre el hígado, que está por arriba y un poco por delante, y el riñón derecho, que está por detrás. Aquí está el riñón derecho. El ángulo hepático. Luego se continúa con el colon transverso. El colon transverso es horizontal, aquí está declinado hacia adelante y abajo. El colon transverso es casi horizontal. Ya se dirige hacia arriba y hacia la izquierda. Ya llega hasta el ángulo esplénico. Por eso el ángulo esplénico es más elevado que el ángulo hepático. El ángulo esplénico se encuentra está en relación por delante aquí con el estómago, y por detrás ya está el riñón izquierdo. Fíjense, el ángulo esplénico está entre el estómago y el riñón izquierdo. Luego se continúa con el colon descendente, llega hasta la cresta ilíaca. Ya, de la cresta ilíaca ya nace, o sea, el colon sigmoideo o colon ileopélvico. Ya, el colon descendente se continúa con el colon sigmoideo o colon ileopélvico. El colon ileopélvico empieza en la cresta ilíaca, o sea, donde se chancan los cinturones, ya en la cintura se nota, ustedes pueden tocarse, la cresta ilíaca, ya hasta la tercera vértebra sacra.
Ya. El colon sigmoideo se llama también hilo pélvico porque consta de dos porciones. Una porción ilíaca que se extiende desde la cresta ilíaca al borde interno del músculo psoas. Ya. Y la porción pélvica se extiende desde el borde interno del músculo psoas a la tercera vértebra sacra. Colon sigmoideo, colon iliopélvico. Ahora el recto se extiende desde la tercera vértebra sacra hasta el orificio anal. Hasta el orificio anal. Ya. Aquí la materia de desecho, ya, de la asimilación que se ha realizado en el intestino delgado, ya se evacua, ya por el intestino grueso, ya se evacua al exterior, ya por el orificio anal. Ya. Ahora vamos a ver el recto. Ya. Aquí vemos el recto. Se extiende desde la tercera vértebra sacra hasta el orificio anal. Ya. En esta slide también podemos ver, fíjense, aquí el ciego. Ya, aquí se ven las valvas iliosecales, uno superior y otro inferior. Ya, muy bien. El recto presenta dos porciones, una superior, llamada ampolla rectal, y la otra inferior, llamada la porción anal. Este es recto. Se extiende desde la tercera vértebra sacra hasta el orificio anal. Interiormente, fíjense, cerca al orificio anal, se encuentran unas válvulas. Ya, en realidad son valvas de Morgagni. Ya. Ahora, visto de perfil, vamos a ver. El recto es continuación del colon sigmoideo o colon hilopélvico. Ya. El recto empieza, les dije, en la tercera vértebra sacra y termina en el orificio anal. Presenta dos porciones, una superior, fíjense esto, pero cóncavo hacia adelante. Recibe el nombre de ampolla rectal. Y la otra porción es la inferior, de concavidad posterior, y recibe el nombre de porción anal o porción perianal, fíjense, las dos porciones del recto, una superior, la ampolla rectal, y la otra inferior, la porción anal. Bueno, jóvenes estudiantes, les dije en la última práctica que han dado, o sea, en pulmones, les dije que como este grupo no colabora mucho, para que tenga mayor opción, les voy a tomar el día martes del tema que hoy han visto, nada más del tema que hoy han visto, o sea, del repaso que hemos hecho hoy. Entonces, de ahí voy a sacar las preguntas. Pero sí, para el tercer examen tienen que leer el fascículo. Ya, esto para colaborar. Se han visto que las personas que han sacado cadáver de la Facultad de Medicina igualmente tienen su puntaje. Entonces los voy a leer el día martes. Entonces, nos vemos el día martes a las 9:30.
Ya les dije, ¿no ve? Y eso voy a cumplir. La parte que han visto ahora, solamente de esa parte les voy a tomar, de lo que han visto el día martes. Eh, ¿alguna pregunta, alguna inquietud que tenga alguien? Bueno, Doctor, buenos días. buenos Disculpe, días. ¿existe la posibilidad de dar el examen